Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. En este domingo, ya el último domingo del mes de abril, estamos por aquí saludándolos a través de este medio, esperando que se encuentren bien, que se encuentren en paz, que en estos días de encierro, que Dios nos dé fortaleza para seguir unidos, para seguir buscando de su presencia, confiando en que pronto esto pasará y que todos podamos volver a reunirnos, y aquellos más que Dios lleve a nuestra iglesia, a esa iglesia que es un lugar donde podemos escuchar de su palabra, donde podemos confraternizar, donde podemos edificarnos. Pero cada hogar en este momento es un lugar donde la iglesia del Señor se reúne en familia. Mis amados hermanos, en esta ocasión el mensaje que quiero darles es cómo poder encontrar ese propósito, cómo definir el propósito, cómo poder cada uno de nosotros encontrar un propósito en estos momentos que estamos pasando. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia y vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo del 16 al 18. ¿Qué dice la palabra de Dios en esta porción, en este pasaje? Hechos 26, 16, 18 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Quiero elevar esta pequeña oración para que Dios nos dé revelación, para que nos muestre el propósito de este mensaje que ha puesto en mi corazón el poder transmitirles. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, mi Señor, y desde este rincón, mi Señor, desde este espacio, mi Señor, que tú has puesto, mi Señor, en mí, Padre, poder transmitir este mensaje, mi Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, mi Señor, a los santos, mi Señor, que escuchan este mensaje, Padre. Oramos, mi Señor, para que seas tú hablando, mi Señor, a través de este siervo, Padre, para que seas tú revelándole a sus vidas, mi Señor, cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en estos días, en esta etapa, mi Señor, que nos ha tocado vivir, mi Señor, y que sabemos, Dios, y estamos plenamente confiados en que tú tienes un propósito especial, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y nosotros lo creemos, mi Señor, nosotros confiados estamos, mi Señor, que después de todo esto, Padre, grandes y maravillosas cosas vendrán a todos y a cada uno de nosotros, si mantenemos firmes, mi Señor, enfocados en tu palabra, en tu propósito, en tu verdad. Padre, revélanos, mi Señor, que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas en este día. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos dice esto que acabamos de leer? Hemos comenzado a ser parte, mis amados hermanos, quizás de una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar y vivir como país y en el mundo entero, incluso de todas las generaciones que tenemos vida, mis amados hermanos, en la actualidad, siendo partícipes de esta pandemia. Países como el mismísimo Israel, en Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Brasil, Italia, por allá en Europa, en el Medio Oriente, por allá en el continente asiático, obviamente, empezando con China, por allá en Europa con España, Brasil, acá en Norteamérica con Estados Unidos, con nosotros, y otros más, que al igual que nosotros, mis amados hermanos, hemos entrado en esta cuarentena, de la cual ya llevamos quizás el mes. ¿Y qué es cuarentena? Bueno, la cuarentena, mis amados hermanos, como han escuchado quizás en todas estas semanas, lo podemos resumir en un aislamiento preventivo por un periodo de tiempo. La humanidad
mis queridos hermanos, ha vivido esta experiencia anteriormente, por allá en el siglo VIII, en el siglo XIV, en el siglo XIII, en el siglo XX, por allá en 1918 también, la famosa gripe española, que terminó con la vida de más de 40 millones de personas. La Biblia registra hechos como estos. Una persona que adquiría lepra debía ser aislada. Levíticos 13:4. Tenemos en este pasaje, en este libro, en esos primeros 5 libros de la Biblia que conocemos como el Pentateuco, tenemos por ahí el libro de Levíticos 13:4, dice: pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo, dice, y no parece ser más profunda que la piel, y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará por 7 días, dice, al que tiene la infección. Nuestro Dios ya nos había prevenido de situaciones como esta cuando era necesario un aislamiento por un tiempo determinado. Mis amados hermanos, fue un asombro para nuestro país ver en las noticias cómo en la capital anunciaron un toque de queda, en primer lugar, de 3 días. La gente salió en carrera para las afueras de la ciudad y otros municipios en cantidades, y me pregunté por qué. Bueno, quizás quienes salieron piensan que es una oportunidad para no quedar cobijados por la medida, o que en los lugares apartados o rurales habrá menos control. Algunos se fueron a las playas, lo tomaron como vacaciones y esto nada más incrementó los contagios. También el deseo de estar cerca de otros familiares a quienes en meses quizás no les había llegado el virus, no lo sé. Pero lo que es evidente, mis amados hermanos, es que la mayoría de los seres humanos tenemos problemas con el estar en quietud, con el estar tranquilos, con el estar sin movernos, sin desplazarnos, con el estar a solas, y muchos con esos límites que nos han puesto las autoridades sanitarias. ¿Qué tenemos en la Biblia? El número 40, mis amados hermanos, en la Biblia representa muchas cosas. El pueblo de Israel duró 40 años en un aislamiento preventivo en medio del desierto, donde Dios los preparó, donde Dios los fortaleció, donde Dios los santificó, donde Dios hizo grandes cosas con ellos. Lo que pudo haber tardado 3 meses, duró 40 años. Por otro lado, tenemos en los inicios de la Biblia, por allá en el libro de los Génesis, en los primeros 11 capítulos, tenemos la vida de Noé, que duró 40 días y 40 noches en ese naufragio, en el arca, encerrado en el arca antes de que pudiese abrir las puertas, las compuertas del arca, y poder volver a ver el sol de nuevo, volver a tocar tierra firme. Moisés también duró 40 días arriba en el monte Sinaí, apartado para un propósito. El propósito Elías, el profeta Elías también pasó 40 días en el desierto en ayuno para encontrarse con Dios. Y no hablemos de los 40, hablemos de un día o de mediodía. Una noche fue lo que duró el pueblo de Israel aislado en casa, esperando que pasase el ángel de la muerte enviado para el juicio, recogiendo el primogénito de Egipto. Y si bien no son 40 días ni 40 años el tiempo que no tenemos que quedar en aislamiento preventivo, muy posiblemente sean más de 40 días. Mis amados hermanos, lo que yo quiero compartirles en este mensaje es que tú eres quien le va a dar el propósito a este tiempo de aislamiento. Todos estos eventos y muchos más que están registrados en la Biblia tienen un factor en común, tienen un común denominador. ¿Y cuál es ese? El propósito. El propósito de Dios para ese aislamiento. El propósito de Dios para que en nosotros se revele qué es lo que debemos de hacer. El propósito para el pueblo de Israel: conocer a Dios. Al Dios que no recordaban por más de 400 años. El propósito de Noé: salvar sus vidas y las de toda la humanidad. El de Moisés: tuvo una de las mayores experiencias sobrenaturales con Dios. Él mismo le habló y escribió las tablas que le fueron entregadas. El de Elías: que Dios le hablara. ¿Y qué decir del pueblo de Israel? Vida, salvación de la muerte, pero lo más importante, la revelación de Cristo. Aquella noche en Egipto, la última noche que el pueblo de Israel estuvo en el país de Egipto, aquella noche que se tuvo que preparar, que tuvo que ofrecer a Dios un sacrificio de un carnero,
aquella noche que el pueblo de Israel se tuvo que vestir, ciñar sus cinturones y estar listos para la partida, aquella noche en el que el Espíritu de Dios, o mejor dicho, el ángel de la muerte pasó por el pueblo de Egipto matando a todo el primogénito de hombre y de bestia, pero que respetó los primogénitos de los hebreos, porque ellos habían puesto la señal en los candiles de las puertas, de las ventanas, con sangre. Aquella noche en que se tomó como la primera Pascua, en que vino salvación al pueblo de Israel a través de la muerte. Pero lo más importante que sucedió aquella noche fue la mismísima revelación de Cristo, de lo que haría por cada uno de ellos a través de la sangre del Cordero inmolado, tipificada en esa noche, cuando todos sus primogénitos fueron protegidos de la muerte a causa de la sangre del Cordero. Mis amados hermanos, esta mañana, preguntémosle a Dios, ¿qué propósito le voy a dar a este aislamiento preventivo? Quiero invitarte a ti, allá en tu casa, allá en el pueblo, allá donde tú te encuentres con tu familia, en ese aislamiento preventivo, a ti y a mí, que seamos quienes le demos el propósito a este tiempo de cuarentena. Sean estos 3 semanas, sean estas otras más que vayan por venir, 1 mes, 2 meses, quizás solo Dios lo sabe. Se ha comentado que todo el mes de mayo tenemos que estar todavía en este aislamiento, que quizás empiece a reactivarse la economía, quizás empiece a volver a la escuela los muchachos a partir del 1 de junio, pero solamente Dios lo sabe, mis amados hermanos. Sea el tiempo de aquí a junio, de aquí a julio, en mayo, sea el tiempo que sea, debemos de encontrarle un propósito de parte de Dios a este aislamiento preventivo en el que nos encontramos. Yo determino qué hacer. No es el coronavirus quien nos va a encerrar. Yo soy quien le doy el propósito a este tiempo de aislamiento preventivo. Y es por esto que en esta reflexión quiero compartirte mis propósitos y animarte a que tú le coloques un propósito a este tiempo. En primer lugar, yo he decidido, mis amados hermanos, darle un propósito. Y el primer propósito que yo he decidido, al igual que mi familia, es encontrarme con Dios. ¿Qué dice el pasaje en Éxodo 25-22? Ahí dice, me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Este hermoso mensaje dado por Dios a Moisés en el Éxodo, mis amados hermanos, después de haber salido de Egipto, empezó a darle un propósito a la vida. En segundo lugar, mis amados hermanos, el propósito que yo he decidido darle en este aislamiento preventivo a mi vida es también no solamente encontrarme con Dios, sino escuchar su voz. Y para eso te invito a que leas Jeremías 29:12. Allá en el profeta Jeremías, en la sección de los profetas mayores, casi al final del Antiguo Testamento, tenemos el capítulo 29:12 de Jeremías, que dice la palabra: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo, dice, os oiré. Escuchar la voz de Dios es fundamental en estos momentos de aislamiento, en estos momentos de encierro. El encontrarme con Dios y el escuchar su voz es fundamental para no entrar en depresión, para no entrar en tristeza, para no entrar, mis amados hermanos, en una situación que nada más busca el enemigo tratar de desviar el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el otro objetivo en este aislamiento? También fundamental, el compartir con mi familia. Y para eso Hechos 16:31 nos dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, dice, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que le diste un abrazo de manera intencional a un hijo, a un hermano, a tus padres, a ese abuelo o abuela que viven quizás en tu casa, que lava tu ropa, prepara tu comida y arregla la cocina? Comparte, mis amados hermanos, con ellos. Escúchales, diles que los amas.
Muchos quizás no pueden decirle adiós a sus familiares, ni siquiera podrán, mis amados hermanos, enterrar quizás sus cuerpos por esta situación del coronavirus. Muchos han perdido familias que en su momento fueron detectadas con este terrible mal y fueron aisladas, fueron puestas en cuarentena, completamente aisladas, y muchas veces en ese aislamiento ahí murieron. Y esas muertes tuvieron que ser incineradas, tuvieron que ser, mis amados hermanos, enterradas, quizás puestas en algún lugar fuera del aislamiento, aún después de muerte. Muchas personas no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus familiares. Tú que puedes hacerlo, hazlo, disfruta de ellos. No nos volvamos rutinarios y pasemos por alto que estamos hechos de emociones, que los seres humanos necesitamos ese contacto físico, el poder manifestar ese amor, el poder decirles te amo con ese abrazo, con ese apretón de cuerpo, con ese apretón de manos. Ese apretón, ese abrazo representa mucho, dice mucho, aunque no sean con palabras, pero con hechos significa mucho para las personas. Mis amados hermanos, otro propósito especial en este tiempo de aislamiento es un ayuno. Y para eso vámonos por allá, al libro de Jonás. Dentro de la gestión de los profetas menores, casi también al final del Antiguo Testamento tenemos el libro de Jonás. Capítulo 3, versículo 7 tenemos que hizo proclamar y anunciar en Nínive, dice, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué estaba diciendo el rey de Nínive convocando a este ayuno generalizado en el país? ¿Por qué no? El ayuno tiene un propósito poderoso. El profeta Jonás, luego de la quietud y pasividad espiritual de pecado y de idolatría de todo el pueblo de Nínive, les dio un mensaje de Dios diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y si podemos ver aquí, mis amados hermanos, aparece de nuevo el número 40. Al igual que en muchos pasajes de la Biblia, el número 40 es algo bíblico, es algo que Dios manda para purificación, para santificación, es algo que viene y posteriormente trae renuevo, trae restauración, trae, mis amados hermanos, vida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. El mismo rey de Nínive convocó a todos al ayuno, incluyó hombres, mujeres, niños, hasta los animales, para que no se les diera alimento alguno. El ayuno es un arma poderosa que provoca la misericordia de Dios hacia los hombres. Los que hemos leído el libro de Jonás, mis amados hermanos, podemos entender que a través de ese ayuno, a través de reconocer lo mal que se habían portado, a través de reconocer el pecado en el que estaban envueltos, arrepentirse, buscar de Dios su misericordia, su perdón, Dios puede escuchar, puede poner oídos y arrepentirse del mal que iba a hacer. Mis amados hermanos, el pueblo de Nínive encontró misericordia delante de los ojos de Dios y Dios se arrepintió de lo que tenía pensado hacer con ellos. Tristemente, 150 años más tarde el pueblo volvió a caer en la idolatría, en el pecado, y tuvo que venir destrucción a sus vidas. Que eso no suceda con nosotros. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito que podemos encontrar, mis amados hermanos, en esta situación en la que nos encontramos? Hay muchos y hermosos propósitos que podemos determinar para nuestra vida. Restaurar la comunicación con la familia es un propósito que te tienes que poner. Tú, ahí, mi hermano, mi hermana, ahí que me estás escuchando a través de estas redes sociales, a través de esta hermosa tecnología que es el Internet y que podemos usar para edificación como lo estamos haciendo en este momento, ahí que tú me estás escuchando debes de buscar restaurar la comunicación con la familia. Y en esta área quiero darte algunos consejos para no aburrirnos o desesperarnos en medio de este encierro. Les decía al comienzo que la humanidad tenemos problemas con el estar quietos, encerrados, con límites. Bueno, pues ahí, ponte como propósito. Aprovecha para descansar, para dormir. ¿Hace cuánto que no lo hacías? Pero no duermas todo el día, no pierdas los buenos hábitos. De lo contrario, si no lo haces, si nada más te dedicas a descansar y a dormir, van a comenzar los dolores de espalda, de cuello, de huesos.
También agenda el uso de los medios electrónicos y de comunicación, de televisión, de computadora, de celular, de videojuegos. Coloquemos horarios específicos. Hagámoslos por espacio de 1 a 2 horas como máximo. De no ser así, comenzarás entonces a tener dolores de cabeza, de ojos y hasta quizás mareos. No permitas, no permitas que tus hijos duren todo el día pegados en esos aparatos. Agéndales horarios, tiempos. Utiliza los medios para investigar un tema específico y como medio de enseñanza de la palabra para todos los niños. Descarga, mis amados hermanos, una bonita película cristiana que edifique. No busque ver películas que trastornen los pensamientos de paz y de justicia que Dios tiene para nosotros. No desperdiciemos nuestro tiempo en cosas que no edifican. Aprovechemos estos tiempos también para escudriñar de la palabra. Hagamos un estudio bíblico. Hay muchas páginas que les pueden ayudar. Enseña la palabra a sus hijos. Nada más que por favor tengan muchísimo cuidado de las páginas donde consultan información, ya que existen muchas páginas que en vez de edificar, de fortalecerte la palabra de Dios, te puedan confundir con su doctrina errónea. Pídele a Dios sabiduría y discernimiento para poder encontrar la palabra y la sana doctrina dentro de esa web, dentro de ese inmenso mundo del ciberespacio. Quienes tienen niños, mis amados hermanos, hazte como niño, colócate al nivel de ellos, compréndelos, juega con ellos, hay muchas opciones. Recuerda cuando niño, las veces que se jugaban a las escondidas, su papá que los encontraba debajo de la cama, de los armarios, de la canasta de la ropa. Jueguen a juegos de mesa, hagan en la sala de su casa un espacio donde puedan divertirse en grande y disfrutar a lo máximo. Yo recuerdo en mi niñez cuando jugábamos a las canicas, al valero, al trompo. Y había infinidad de juegos en mi niñez, en aquel entonces, al igual que muchos de mis hermanos, que quizás no tengan la edad mía, o quizás algunos mayores, otros un poco menores, pero que en aquellos años no teníamos internet, incluso no había ni celulares. En ocasiones mis hijos nos preguntan, ¿y qué hacían? ¿Y qué hacían entonces allá en el pueblo, en ese ejido del cual nosotros pasamos nuestra niñez? Yo le decía a mis hijos, pues nos poníamos a jugar béisbol, fútbol, ahí en la calle. Había poco tráfico, un que otro carro pasaba de vez en cuando, pasaban más caballos que carros. Carretas jaladas por yeguas, por mulas, por caballos. Pero ahí en medio de la calle, unas calles amplias en mi pueblo, donde podíamos jugar fútbol, béisbol, jugábamos a las canicas, jugábamos a las escondidas. Había infinidad de juegos sanos, hermosos, que permitían confraternizar, que permitían hacer amistades. Y como en todos los amigos, de repente había discusiones, pero discusiones de pequeños que después en la tarde ya andábamos juntos de nuevo. Nos divertíamos de una manera hermosa, sana, y eso nos permitía crear nuestro carácter y tener una niñez hermosa y maravillosa. Yo mi niñez no la cambio por nada. Disfruté de ella y le doy gracias a Dios por ello. Hoy puedes, mi querido hermano, mi querida hermana, retomar esos juegos de antaño. Esos juegos donde podían ejercitarse plenamente su mente también, sus brazos, sus piernas, su sabiduría, su inteligencia. Hay muchas maneras de poder encontrar un propósito en esta situación en la que nos encontramos. ¿Qué más podemos hacer? Haga una rutina de ejercicio diaria. La quietud podrá generar dolores de rodilla, espalda, huesos, problemas de circulación. Hay muchos videos en el ciberespacio de hacer ejercicio. Y por último, por favor, mucha, pero mucha tolerancia y templanza, que quizás para muchos, en especial los padres, es el tiempo más largo de su vida que ha tenido que estar junto a los suyos. ¿Por qué? Porque quizás siempre estaba trabajando y la realidad es que muchos no están acostumbrados a vivir con sus hijos. Ellos, si están pequeños, lloran, pelean, gritan y en este tiempo quizás hasta se deprimen. Entre esposos, ámense. Repártanse los roles, pongan bonita la casa, varones hagan cursos experimentales de plomería, carpintería, ornamentación, amen a sus amadas esposas, las reinas de la casa, arreglen los closets, roperos, hagan limpieza de todas aquellas cosas que no se usan y atiendan a sus esposos como los reyes. Me olvidaba, por favor,
No dejen solos a aquellos que todavía tienen abuelos. Ellos dieron la vida por ustedes. Den la vida por ellos. El mejor consejo: no se desespere. Llénese de amor y de paciencia para que el fruto del Espíritu Santo crezca en usted en cada día. A usted y a mí no nos encierra, mis amados hermanos, el coronavirus. Nos une Cristo con un propósito. Haga de este tiempo uno de los propósitos más grandes de la historia. Y cuando hayamos salido de esta situación, usted dará gracias a Dios. Y no solo porque con esta medida le restamos ventaja a este virus, sino porque usted habrá vivido y experimentado los mejores días de su vida. Ya ve que en medio de esta situación hay muchos propósitos que podemos poner por obra, llevar a cabo y ser mucho más amena la situación por la que estamos pasando. Yo me encuentro disfrutando enormemente con mi familia, con mis hijos, con mi amada esposa, buscando de Dios, conociéndonos todavía mucho más, pero sobre todo guardando nuestras vidas a través de la palabra de Dios, buscando su dirección, buscando que nos fortalezca y nos dé sabiduría. Mis amados hermanos, le doy gracias a Dios por poder permitir el poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Doy gracias a Dios por su vida y en este momento quisiera despedirme con una oración. Padre, Dios eterno, gracias Dios te damos por este inicio de semana, mi Señor. Por este domingo hermoso, mi Señor, que así como un domingo, mi Señor, tú viniste, mi Señor, de nuevo al mundo. A través de esa hermosa resurrección que pudimos, mi Señor, celebrar hace unos domingos atrás. El que nosotros nos reunamos los domingos, mi Señor, es porque creemos en un Dios vivo, no en un Dios muerto, no en un Dios crucificado. Y porque la iglesia del primer siglo, Padre, se acostumbraron, mi Señor, tomaron, mi Señor, el reunirse, tu iglesia, mi Señor, el primer día de la semana. Esas iglesias que Pablo fundó, que los discípulos fundaron, mi Señor, en el primer siglo de nuestra era, mi Señor. Esa iglesia que estaba unánime, mi Señor, que todo compartían en común, Padre, que oraban, mi Señor, que ayunaban, mi Señor, que confraternizaban, Padre, y tú ibas, Padre, reuniendo, Padre, llevando a la iglesia a todo aquel que tenía que ser salvo, mi Señor. El primer día de la semana es un día, mi Señor, para adorarte, al igual que todos los días, pero principalmente este día que tú has instituido como el día del Señor. Y un día como hoy, mi Señor, estamos aquí una vez más, mi Señor, transmitiendo, Padre, tu mensaje, tu palabra, mi Señor, fortaleciéndonos en ti, Padre. Hoy oramos, Dios, por cada familia, mi Señor, al cual le llega este mensaje. Por cada familia, mi Señor, que tiene acceso, mi Señor, al internet, al poder recibir este mensaje que viene de parte de ti, Padre. Yo oro, mi Señor, para que tú lo sigas guardando, para que tú lo sigas fortaleciendo, para que tú lo sigas proviendo, mi Señor. Y que en medio de esta situación encontremos, Padre, ese propósito, mi Señor, especial. Ese propósito que nos dé, mi Señor, nuevas fuerzas, mi Señor, nuevas ilusiones, Padre. Pero sobre todo que podamos encontrar ese propósito tuyo en nosotros, mi Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Para poder, mi Señor, con ello exaltar, bendecir, mi Señor, y honrar tu santo nombre. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, gracias por apartar un poco de ese espacio, de ese tiempo que tienen en sus vidas para escuchar este mensaje. Los amamos en el amor de Cristo. Mi esposa, mis hijos les mandan de sus saludos y de sus bendiciones. Esperamos vernos pronto, hoy en la semana, por allá en San Rafael, por allá en Pueblo Nuevo, por allá en el Altito, y en cada uno de los lugares. Que Dios los guarde y los bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adiós.